Buenos días, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando de la compañía de sus seres queridos, ya que lo tenemos muy cerquita, podemos apapacharlos, abrazarlos y darle todas nuestras expresiones las veces que queremos. Así que aprovechen, ahí tienen la oportunidad de tener a papá, mamá o a nuestros hermanos muy cerquita. Soy Paola Sánchez y hoy vamos a desarrollar el área de cívica. No sin antes recordarles también, porque es nuestro deber cívico, siempre tomar todas las medidas preventivas para el cuidado de nuestra salud y la de todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. No olvides usar tu mascarilla, tu protector facial, lavarte tus manitos. ¿Cuánto? Muy bien. 20 segundos, ¿ya? Bien lavaditos por todas partes para poder desinfectarse. También siempre mantener la distancia de 1 metro, 1,5 metros, o lo que tú necesitas para poder no estar cerca de otras personas y así evitar todos los contagios. Y todas las medidas que corresponden también para el cuidado de la salud de manera integral, que es lo que nosotros queremos. Empezamos entonces nuestra clase y el tema titulado que vas a observarlo aquí en nuestra pantalla es Principios y fases de defensa civil. Habrás escuchado esta palabra, defensa. Hay que ir, ¿no? Para poder salvaguardar al resto de personas. Civil, civil o militar, ¿tienes una idea? Civil somos todos nosotros que estamos en todos lados. De repente vivimos en una zona andina, de repente vivimos en la costa, de repente nos encontramos en un solo territorio, no importa que sean diferentes distritos, somos ciudadanos, ¿no? Y de eso proviene la palabra civil. Principios son cómo se rigen las normas, cómo es que se debe actuar. ¿Ya? Entonces, defensa civil, tú habrás escuchado esta palabrita, defensa civil es tarea de todos, porque todos debemos cumplirlo. Hay que recordar también que tú tienes aquí el valor de la semana. ¿Cómo hacemos que este valor que nos han compartido durante toda esta semana se manifieste pues en la parte en que podemos demostrarlo y acompañarlo en las acciones nosotros como ciudadanos y poder ayudar en caso de algún desastre a otras personas? ¿Cómo debemos ser honestos? Por ejemplo, supongamos que ha ocurrido un desastre, no sé, aquí en mi distrito, que es Caraballo, y, y tú te encuentras muy lejos. Quieres ayudarme, pero no puedes. Lo más honesto es manifestar que aún queriendo ayudarme, no podrías y me dices la verdad con toda sinceridad que en este momento no puedes, pero vas a esperar cierto tiempo, que de todas maneras vas a llegar y vas a ayudarnos. No sé, porque hay unas personas que son muy solidarias, quieren compartir pues algunas cosas, algunos objetos para poder ayudar también a otros cuando han enfrentado un desastre, ¿no? Y se han encontrado de manera vulnerable. O sea, se han sentido afectadas. Entonces hay muchas situaciones. ¿De qué otra manera también? Recuerda que la palabra honestidad es la capacidad de poder manifestar una verdad y que ésta no perjudique a nadie que se encuentre a nuestro alrededor, ni siquiera a ti mismo. Mira, el título justo le había colocado aquí, dice, Defensa Civil es tarea de todos. Pues sí, aquí no hay discriminación, aquí no hay divisionismos, aquí no hay que él es muy pequeño y no puede hacerlo, o él es muy anciano y no puede hacerlo, o ella es mujer, o él es hombre, él es grande, pequeño. No hay eso. Simplemente cuando se necesita la ayuda, se tiene que actuar. ¿Ya? Y todos vamos a querer, de repente estamos en una situación difícil como esta que vemos en las imágenes, todos vamos a querer necesitar la ayuda de alguien. Pero así como las personas también nos ayudan instituciones, organismos, diferentes grupos, ¿no? De manera organizada, nosotros también tenemos que hacerlo. Un día de repente enfrentamos nosotros un terremoto o enfrentamos de repente un incendio o cualquier tipo de desastre. Nos tocó enfrentarlo a nosotros, pero probablemente también le toque enfrentar a otros. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una ayuda mutua, solidaridad. Siempre hay que buscar que todas las personas siempre tengan ese bienestar. Pero eso solamente va a depender de nuestras acciones, de cuán solidarios, cuánto es que vamos a prestar nuestro apoyo a otras personas.
En esta imagen, que tú observas, por ejemplo, esta que estoy señalando con el mouse, que tú ves aquí, se observa que hay mucho cúmulo de basura, se ha amontonado. ¿Sabes qué pasa? No siempre el desastre es de manera natural. Los desastres también son provocados por el hombre. ¿De qué manera? ¿Tú conoces el río Rímac o el río Chillón? De repente no, pero puedes verlo en videos. O puedes hacer un comentario con tu familia si es que lo conoce. El río Rímac se ha enfrentado a muchos cambios de contaminación. ¿Por qué? Porque las personas tiran sus desechos ahí. Y tú debes saber que el río lleva cierta cantidad de agua y se instala en diferentes valles para que las plantas puedan ir creciendo, ¿no? Entonces, de esa forma, o esa es la función que tiene el río. Pero ¿qué pasa cuando el río está sucio y está amontonado? Va a originar un desborde, es decir, la basura se va a ir acumulando y va a cubrir parte del caudal más el agua, entonces va a originar que todo el agua salga pues del borde del río, ¿no? Generando un caos a las personas o de repente a las zonas agrícolas que se encuentran alrededor. Esa es una forma también, esto es un desastre porque es parte de la contaminación, es suciedad, es enfermedad, es no permitir que algunas especies también que se encuentren en los ríos sobrevivan. Entonces es un daño. ¿Quién lo provocó? El hombre. De repente no eres tú, no soy yo, son otras personas, ¿no? Entonces es nuestro deber poder comunicarnos con esas personas o también enseñarles qué es lo que no deben hacer. Hay espacios para poder reducirlas, hay espacios para poder segregar y separar esta basura, ¿no? Aquí también en la otra imagen observamos que hay personas que están durmiendo. Esta imagen la busqué porque representa a lo que ocurrió en el año 2007. Yo recuerdo el 15 de agosto, más o menos entre las 6 o 7 de la tarde, casi por la noche. Yo ese día no había ido a estudiar, estaba yo en la academia, no fui, no sé por qué razones, pero ese día ocurrió el desastre en Ica, ¿no? Exactamente en la parte de Chincha y Pisco. Ocurrió un terremoto, dejando a mucha gente afectada y también sus viviendas destruidas, prácticamente inhabilitadas. Las personas no podían vivir ahí. Las casitas eran de adobe, algunas de estera, eran de personas con una situación de carencia, ¿no? Eran bastante limitadas. Entonces, ¿qué pasó? Prácticamente toda esa población fue destruida por el desastre. Entonces, ¿crees que que hubieron muchas personas que acudieron a este lugar y lo pudieron ayudar? Pues sí, hubieron muchas. Estuvo Defensa Civil, estuvo el Ministerio de Salud, estuvieron los bomberos, estuvieron los del SAMU, estuvieron muchas personas que se acercaron de manera solidaria y también porque es su función a apoyar a otros hermanos, ¿no? Entonces, pero muchas personas también quizás han dormido fuera en ese momento, qué sé yo, tantos problemas que de repente todavía nosotros no lo hemos enfrentado, pero es necesario que nosotros estemos prevenidos y que mostremos siempre nuestro apoyo. Por eso dice que es tarea de todos, porque en cualquier momento nos toca y en cualquier momento también tenemos que ayudar a otros, portar de esa manera, ¿no? Eso es lo que observamos en esta imagen. Quería aclararte también que Defensa Civil, eh, el área de Defensa Civil, existe una institución que es muy independiente, es un organismo muy independiente que depende del Ministerio de Defensa para proteger a todas las personas, a todos los ciudadanos cuando ocurre un desastre. ¿Ya? Es INDECI. Es INDECI. INDECI es el área que protege a todas las personas. ¿Ya? Es el Instituto Nacional de Defensa Civil. Aquí también, mira, puedes observar que hay un incendio. Esta imagen también lo extraí buscando información acerca de desastres provocados por las personas. Ya aquí está un bombero, está una joven a la cual la están ayudando y al parecer este incendio ocurrió en Mesa Redonda. Quiero que lo comentes con tus familiares
no recuerdo la fecha, pero ocurrió en Mesa Redonda y a cada rato ocurre, ¿sabes por qué? Lo que pasa es que Mesa Redonda es un centro comercial donde se venden muchas cosas, entre ellas en las épocas navideñas colocan estas lucecitas y como que no las instalan bien, y entonces cuando estos cables se encuentran colgados, tirados y comienzan a chocarse, entonces genera un mal circuito y probablemente esto provoque un incendio. Y eso es lo que pasó en Mesa Redonda, ¿no? Que es en el centro de Lima. Y también aquí hay otra imagen que seguramente tú lo has visto por las noticias, los huaicos que ocurren frecuentemente en Chosica. Yo he estudiado en la Cantuta, en Chosica, y entonces ahí siempre hay desbordes. No tenía mucho miedo porque pensé que iba a haber un huaico y que iba a arrasar las casas, y eso fue lo que pasó, ¿no? Pero muchas personas han salido afectadas. En cada uno de estos desastres que nosotros observamos en la imagen, heridos, muertos, casas inhabilitadas, viviendas destruidas prácticamente. Todas las cosas que han tenido sus casas desaparecieron. ¿Qué pasa con estas personas? Hay que ir descubriéndolo en las siguientes imágenes. ¿Cuáles son los principios de defensa civil? Mira, tenemos 4 principios. El primero, el apoyo mutuo. Habíamos hablado que siempre hay que estar apoyando al resto y para poder recibir lo mismo también en algún momento, ¿no? La autoayuda viene desde la propia organización. ¿Cómo es que nosotros planificamos y prevenimos estos desastres o qué medidas vamos a tomar para poder estar alertas si es que ocurriera un desastre y cómo debemos actuar para ayudar a los demás? Y luego viene la convergencia de esfuerzos. Significa que gente de diferentes lugares, instituciones que se encuentran en diferentes lugares también, tienen que acudir a esta zona donde ha ocurrido los desastres para poder unirse y ayudarlos. Y luego viene la seguridad. Estas personas, como ya ha ocurrido un desastre aquí, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer el alcalde? ¿Qué tiene que hacer la población? ¿Qué tienen que hacer las instituciones? ¿Qué tiene que hacer el Estado? Tenemos que generar una seguridad alrededor de esta zona donde ha ocurrido un desastre. No podemos dejarla que siga vulnerable, es decir, va a generar riesgo, va a generar pérdidas. Hay que poder darle una solución, una nueva construcción, hay que estudiar el suelo, hay que ver que nuevas probabilidades pues se generen de desastres ahí, hay que proteger a la población. Pero para eso también, cuando nosotros nos enfrentamos a un desastre, y no solamente defensa civil lo hace, sino todos nosotros los ciudadanos, es que siempre tengamos a la mano los medios con los cuales nos vamos a comunicar. Aunque sé que esa etapa es muy difícil, pero hay que ver la forma de siempre tratar de estar comunicados con estos medios, ¿no? Aquí al costadito yo te he puesto unos teléfonos, ya está la línea 100, que es el centro de mujer, está la línea 105 o 105, que es más fácil para los niños, de la policía, del SAMU, de los bomberos, 116, de SAMU 106, de salud 117. También tenemos que tener claro que incluso en defensa civil también 115 o 115, como quieran llamarlo, pero si es que enseñan a sus hermanitos más pequeños, siempre enséñenle que sea uno por cada número, ¿ya? Por ejemplo, si es el 115, enseñan 115 para que todos se puedan aprender, porque fácilmente un niño puede ubicar a través de las teclas un celular y llamar y ver la forma, y se puede hacer la forma en que él lo pueda hacer, ¿no? O ella. Vamos a ir explicando entonces cada uno de los principios de defensa civil. El primero dice el apoyo mutuo. Observa en esta imagen que hay unas tinas, unos baldes, unos porongos y todas las personas se encuentran alrededor. Como ha ocurrido un desastre y ha hecho que esta población pues tenga ciertas carencias de alimentos, de vivienda, de agua, de todo, incluso de su propia vestimenta, ¿no? Pero sobre todo de alimentos, que es lo más necesario. En este lugar no solamente hay adultos, sino también hay niños, hay ancianos, hay de todo. Entonces, las ayudas que van a llegar
es para poder cuidar y proteger a esta población. Y bueno, han encontrado aquí un lugar donde podrían reunirse y que toda la ayuda, todas las necesidades básicas que van a cubrirlas, lleguen pues a un solo lugar. Ese es el apoyo mutuo. La solidaridad, cómo estamos cooperando, si practicamos la reciprocidad, la ayuda entre una y otra persona, no se escatiman esfuerzos, significa que aquí todos pueden ayudar, no se va a prohibir a nadie simplemente porque se necesita. ¿Ya? Entonces hay que salir adelante, hay que superar estas contingencias. ¿Qué es contingencia? Es cuando nosotros estamos preparados para enfrentar ese cambio en ese momento, ¿no? Entonces ocurren simplemente, los desastres ocurren y nosotros tenemos que estar prevenidos. Y si llegó el momento y no estuvimos prevenidos, pues tenemos que estar alerta para poder cooperar y ayudarnos entre nosotros. Eso es lo que se busca. ¿Ya? Siguiente, viene la autoayuda. Auto viene de uno mismo. ¿Cómo es que la población que está en esas zonas, sobre todo en las zonas de riesgo, siempre tienen que estar preparadas, tienen que estar organizadas, tienen que hacer simulacros, tienen que estar muy precavidos, tienen que darle funciones? Aquí, en la zona donde yo vivo y en la zona donde tú vives, siempre es importante que las personas se organicen, los dirigentes, las vecinas, los vecinos, los niños, cada uno tiene una función. Por ejemplo, aquí en mi barrio, cuando ocurre no sé, por ejemplo, ha habido inundaciones aquí, lo que hacen es tocar una alarma y sacar todos los recursos que tenemos, ¿no? Entonces, y convocar a las personas encargadas del área de defensa civil para que pueda actuar frente a este desastre, ¿no? Y que ninguna persona salga afectada. Eso es lo importante, el apoyo que se busca desde la misma población. Luego tenemos la convergencia de esfuerzos. Te decía que cualquier institución es la que debe prestar ayuda. Puede ser el presidente, los congresistas, puede ser un funcionario, puede ser un alcalde, puede ser tu vecino, puede ser tu tío, puede ser una ONG, puede ser una empresa, puede ser cualquiera. Entonces, todos los esfuerzos cuentan. ¿Ya? Se va a atender directamente las zonas de desastre, las zonas vulnerables. Vulnerable son las zonas que están en riesgo, que se encuentran afectadas y que necesitan todo el apoyo. Entonces, siempre hay que ver que vamos al rescate y dar los primeros auxilios y ver de qué manera podemos quizás reubicar a estas personas porque han perdido sus viviendas, no solamente la parte de alimentos, sino también las partes de sus hogares. Todo ha sido pues devastado por los desastres, ¿no? Algunos lugares con mayor riesgo, pues los desastres o las consecuencias que va a generar que sean afectados pues van a ser mayores. Y hay otras que son de menor, pero no significa que también los podamos ayudar. Entonces se va formando una cadena de solidaridad. No importa si yo me encuentro de repente en Trujillo, o me encuentro en Caraballo, o en Ate, o en Chosica, no sé. Pero de donde venga la ayuda, siempre va a ser recibida. Luego tenemos la parte de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que cuando ocurre un desastre en alguna zona, ya estoy hablando de cualquier tipo de desastre natural o provocado por el hombre, sentimos la confianza de que llegan las instituciones del Estado y nos protegen, ¿no? Entonces, nosotros nos sentimos que vamos a sentirnos defendidos, ¿no? Entonces mostramos que las instituciones pues aquí llegan de la manera oportuna, inmediata y sin contratiempo. No hay que ser muy tajantes con estos términos, pero yo sé que al momento del desastre manifestamos muchos malestares y decimos, no, porque llegan tarde, que esto, que el otro, no está en el momento, llegan cuando ya las cosas pasaron. Yo creo que todos tratan de hacer su mejor esfuerzo para llegar con todo el tiempo posible para poder ayudar a las personas, ¿no? Que es lo que se busca. Y tenemos aquí entonces la siguiente, última parte, cuáles son las fases de defensa civil. Recuerda que lo primero que hemos trabajado son los principios. Principios 4, apoyo mutuo, autoayuda, convergencia y la seguridad. Y la otra parte son las fases. ¿Ya? ¿Cómo es que nos tenemos que organizar? ¿Cómo es que tenemos que planificar? ¿Y cómo es que tenemos que actuar frente a un desastre? No solamente en el momento, sino también posterior a ello. Entonces tenemos un antes, que es la parte preventiva,
tenemos un durante, que es el momento de la emergencia, y tenemos la rehabilitación, cuando ya ocurrió el desastre, y entonces, ¿qué medidas vamos a tomar? ¿Ya? Prevención, medidas anticipadas, hay que evitar los daños, hay que reducirlas, hay que tomar todas las precauciones, hay que reunirnos, hay que ver en qué zonas de evacuación voy a colocar y sean favorables para mi población, qué recursos necesito. Por ejemplo, necesito una bocina para avisar a vecinos, mi vecina, por favor, desplácense por este lado, qué sé yo, para dar órdenes, la sirena que debe tocar y que las personas estén muy alertas. Todo debe estar organizado, siempre antes de que ocurra, porque nosotros no predecimos, no sabemos en qué momento van a ocurrir los desastres. Entonces, hay que ir organizándonos. Ahora, estoy hablando de la parte comunitaria. También hay que hacerlo en nuestra casa. ¿Dónde está ubicada mi mochila? Tiene que estar al costadito de mi puerta, junto con mi llave. ¿Dónde están todas las cosas, mis animalitos? O sea, tienes que darle una función, papá, mamá, a todos tus hermanos. Todos tienen que participar. Llegamos a la parte de emergencia. Es un estado de pánico, de miedo, de tristezas, de gente que fallece, de las que las viviendas se están destruyendo a simple vista. Esto, aquí intervienen muchas organizaciones que nos van a asistir. Es decir, van a venir a apoyar, a ayudarnos. ¿Ya? Entonces, esta es la parte mucho más difícil, ¿no? Que la que nos toca enfrentar. Pero tenemos que salir adelante, tenemos que pasar a una siguiente fase, que es la fase de rehabilitación. Entonces, ¿qué acciones nos permiten a nosotros poder habilitar y brindar la seguridad necesaria para que la gente que estuvo en esa zona de desastre, que salió afectada, pues nuevamente continúe con su vida? Porque la idea es poder continuar, activar la economía. Quizás la gente ya perdió sus viviendas, entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a ubicarlas en otros lugares y salgan de estos espacios que son muy riesgosos, ¿no? Entonces, ¿qué medidas ahora se van a tomar? ¿Cómo es que van a actuar también las autoridades para poder mejorar esta zona y no permitan pues que la gente esté viviendo en lugares así, ¿no? Sabe que le va a afectar. Vamos, entonces, aquí tenemos el trabajaremos juntos, ¿no? Entonces, en la parte uno que dice representa gráficamente o dibuja, pega láminas respecto a los principios y las fases de defensa civil. Lo buscas tú de acuerdo a las imágenes que están aquí, o si no la imprimes y también la vas colocando bonito, ¿no? Y ahí más o menos haces un comentario pequeñito acerca de lo que está sucediendo. Recuerda que vas a ubicar la página 336 de tu libro. Y en la 2 dice qué medidas se deben tomar frente a un movimiento sísmico, un sismo, un terremoto, un temblor. ¿Qué hago? Antes, a ver, piensa. ¿Qué puedo hacer antes? Estoy en mi casa y tengo que colocar las zonas de seguridad. Entonces, ubico las zonas de seguridad. ¿Qué más? Ubico las zonas por donde voy a salir, las partes en donde voy a evacuar, donde va a circular. ¿Qué puerta está más cercana a otra? ¿Qué más? Preparo todos los recursos necesarios. ¿Qué es lo que siempre voy a utilizar para estar prevenido? Por ejemplo, si tengo mi llave, tiene que estar ubicada cerquita, muy cerquita a mi puerta. Tengo que tener todos mis insumos de primeros auxilios, mi mochila de emergencia, de repente pastillitas, de repente agua, alimentos que no se malogren, deben estar listos en toda mi mochila, ropa, abrigo, linterna sobre todo, las pilitas de la linterna. Entonces tiene que estar preparado y eso tiene que estar colocado al costado de tu puerta. Cosa que si ocurre un accidente, sales rapidito, coges tus cosas y te vas. ¿Quién se va a organizar o quién va a tener la función de llevar a la mascota? Porque tú no vas a querer que tu mascota pues se quede frente a este desastre. Entonces, es la parte organizativa. Quiero que completen también con sus propias ideas. El durante, supongamos que ya ocurrió. En ese momento, todas las personas a quienes les dimos funciones, pues tienen que actuar. ¿Ya? Entonces, el durante. Que las personas salgan con calma, que cada uno sepa qué es lo que va a hacer. Colocamos aquí en el durante. ¿Qué más? Las personas ya saben por dónde desplazarse, coger todas las cosas que se van a necesitar, sacar la mochila y ubicarse afuera en una zona donde pues no sea muy riesgosa.
Y viene el después. Analizar primero si todo lo que hice fue correcto o fue planificado o salió de repente del momento, ¿no? ¿Cómo es que ahora vamos a actuar? Y si la parte de nuestra planificación quizás tuvo algunas deficiencias o no pudieron hacerse, pues este momento sirve para nuevamente organizarse. De repente la puerta no está muy ubicada o la zona donde coloqué mi mochila no está bien ubicada. Entonces nuevamente me organizo y veo la forma de que esto sea muy favorable para proteger mi vida. ¿Ya? Recuerda entonces completar esta partecita que acabo de darte todos los datitos necesarios. Página 336. Entonces, para finalizar, que habíamos dicho que defensa civil es tarea de todos. ¿Quién o cuál es ese organismo dependiente que esté encargado de la protección de todos los ciudadanos cuando ocurra un accidente, un desastre, cuando ocurra un desastre provocado o de manera natural? INDECI, ¿ya? Ese es el organismo. ¿Qué más? Existe un antes, un durante y un después para tomar todas las medidas. ¿Cuáles son los principios? El apoyo mutuo, la autoayuda, los esfuerzos que se van a realizar. ¿Y qué más? ¿Cuál era el último? La seguridad. ¿Y cuáles son esas fases? Eran tres. La primera era la parte preventiva, la segunda era el momento de la emergencia y la última era la rehabilitación. Todo lo que tengo que hacer para poder ahora mejorar y tomar mejores decisiones cuando ocurra un desastre. Entonces, hay que prepararnos todos. Espero que esta clase haya sido de su agrado y también lo puedan compartir con toda su familia. Chao, chao.